Bueno, muy bienvenidos y con una idea de abrir hoy un programa muy especial, un ciclo donde vamos a anunciar por primera vez el evento Retorno al Edén, un evento que nació justamente de dos entrevistas, ¿no? Una detrás de la otra. La primera fue el 1 de enero con Fran Mateos y la segunda el día siguiente con Arlequín. Y por ahí muchos que nos están escuchando ahora no lo escucharon, no lo recuerdan, pero la realidad es que en esas dos charlas se activaron ideas que de alguna manera dieron la oportunidad de traer una experiencia concreta. Y así es como surge este evento, Retorno al Odén, un encuentro que no estaba planeado, pero que las circunstancias, diría yo, de lo que se dijo, más el contexto planetario, hizo que se manifieste. Por eso diría, este escenario en donde se va a desarrollar el evento va a ser en Córdoba, muy próximo al Hotel Edén. Ya vamos a charlar de esto, pero quiero de alguna manera presentar a quienes nos acompañan, a los que van a ser los hacedores de un encuentro muy especial. Bueno, voy a presentar primero a las chicas, a Nieves Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar aquí contigo, Maga, y con todos los amigos tan maravillosos, mi querido Arlequín, Fran y Aniti, tan maravillosos. Un placer Bueno, compartir aquí. feliz de que podamos compartir esta oportunidad, Nieves, contigo. Aneti, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias igualmente, cada día mejor y también muy contenta y muy ilusionada con este proyecto que nos ha reunido y nos llena en gran medida para lo que vamos a reunirnos y hacer próximamente. Bueno, y los pilares. Fran Mateos y Arlequín. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a los dos también. Bueno, Pues pues buenos días. Yo te estaba dando paso a ti, Fran, y tú me lo estabas dando a mí, los dos callados. eso Hoy por es. ti, mañana por mí, la casa sin barrer. Pues buenos días a todos. También contento de participar con todos vosotros en esta magnífica oportunidad. Y bueno, pues vamos a ir desarrollando ahora a lo largo de este programa algunas ideas que surgirán también y comunicarles sobre todo a la audiencia pues de qué se trata y en qué estamos, ¿no? Por mi parte, cada día mejor. Y, y bueno, sí, vamos a continuar con lo que empezamos el 1 de enero de este año. Vamos a poner las cosas en su sitio, o vamos a empezar a poner las cosas en su sitio, porque lo que ocurrió cuando acabó repentinamente realmente todo ese proceso que se estaba viviendo en 1943, eh, algo se quedó incompleto y algo, para los que entendemos un poco de líneas temporales, y eso también lo puede decir Arlequín, cuando se toma una dirección, otra dirección sigue funcionando exactamente igual, funcionan como líneas paralelas, con lo cual, llegado un momento determinado, se puede volver a saltar de una línea a otra. Solo necesitamos los acontecimientos adecuados para que eso se lleve a cabo. Lo que vamos a hacer en el Edén en particular y lo que vamos a hacer nosotros es retomar esa línea temporal, empezar a darle fuerza a esa línea temporal que quedó paralela para que sea la que al final tome ya el mando de todas las operaciones que se están moviendo a lo largo de todo el holograma. ¿Y qué trae como consecuencias eso, Fran, que acabas de decir? Como consecuencia, el retorno a esa línea original que se abandonó hace muchos miles de millones de años realmente. Es decir, si en un origen la humanidad funcionaba con cooperación y funcionaba sin competencia, funcionaba sin tener que tener un sistema económico basado, sino que más bien nos movíamos nómadas por todo el holograma.
Pues ahora, adaptado a este momento, tenemos que volver, que retornar a todo eso, porque, como ya dije en su momento, cuando tú quieres encerrar a alguien en un lugar sin que se dé cuenta, solo tienes que hacerle creer que ese sitio donde está es suficiente para poder existir, no necesita ningún otro espacio más. Entonces, algo que naturalmente era nómada, se convirtió en algo que necesitaba de intermediarios para poder subsistir. Por eso surgen las religiones, por eso surgen todos los movimientos. Claro, en un momento determinado de la historia la humanidad empezaba ya a liberarse de muchos de esos roles que se le habían puesto alrededor y tuvieron las conciencias sólidas usurpadoras que dar un gran golpe de efecto para poder paralizar todo eso. Para ello se abrió un portal y Claro. se abrió un portal en el Golfo de Adén. Nosotros ahora vamos a abrir otro portal, pero en el Hotel Edén. A ver, y eso porque Arlequín, porque has tenido incluso la oportunidad, ¿no? De estar ahí y agregar un poco lo que está diciendo Fran ahora, ¿no? Sí, desde el día 1 de enero que comenzó esta historia, pues bueno, el día 2 yo ya estaba en el Hotel Edén, he ido varias veces, he ido de día, he ido de noche, me han agarrado noches de tormenta allá que han sido espectaculares porque además el Hotel Edén tiene una vida propia, ¿no? De hecho, eh, la gente que está ahí alrededor del Hotel Edén como que está en otra dimensión, o sea, el mismo hotel está en otra dimensión, como que está atrapado en el tiempo, ¿no? A pesar de que haya seguido evolucionando. Entonces, se dan hechos, se dan situaciones. Recuerdo que me quedé solo en el salón por la noche porque las personas que me acompañaban fueron a la parte de la lavandería, lo que fue la antigua lavandería del hotel, y a la parte de donde estaban los talleres también de mantenimiento del hotel, que son dos zonas bastante intensas a nivel de energía. Y yo me quedé solo en el salón y justo al lado del salón de baile y el salón también donde se daban las cenas y los almuerzos, que por las noches retiraban las mesas y se habilitaba para bailar con una orquesta y todo esto, al lado había unas escaleras de madera construidas bastante antiguas, desde aquella época, desde 1928 prácticamente que está eso construido. Y bueno, ahí se escuchaba gente corriendo por las escaleras. No eran pasos de alguien, eran pasos de mucha gente. O sea, y además corrían por las escaleras. Lo pude escuchar yo, ¿no? Se abrían y se cerraban las puertas solas. Entonces, sí que había una carga energética. Eso me hizo ir más veces. Ya fui con gente con dones de clarividencia, con dones de radiestesia, con las varillas de radiestesia. Estuvimos buscando energía, buscando. Ahí fue cuando encontramos ya la ubicación exacta de donde se encontraba el portal, que se encuentra justo detrás de donde era en el jardín. Pues hay una zona construida en piedra que era la zona donde las señoras se sentaban por las tardes a tomar té. Era la zona del té. Pues detrás de esta zona, un poquito a la izquierda, ahí hay unos cipreses y ahí es donde se encuentra el portal. Pudimos ubicar el portal, se hicieron meditaciones ahí y se estuvo sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que había ahí dentro del Hotel Edén? Obviamente se siente un estancamiento en el tiempo, o sea, cuando uno se empieza a mover por ahí y empieza a sentir la energía, realmente eso está en otra época, no está ahora mismo en el tiempo exacto en el que estamos nosotros. Por eso, si podemos unirnos allí, hacer alguna meditación, un grupo considerable de gente con una misma intención,
que podría ser abrir el portal, ¿por qué no? O sea, podríamos intentar abrir ese portal. No tenemos la hora ni tenemos los días, que habría que saber qué días son clave para la apertura de este portal y qué horas podrían ser clave también para la apertura de este portal. Pero no obstante, si un número considerable de gente nos unimos allí y tratamos de conectarnos con esa línea de tiempo y modificarla, o sea, hacer nosotros la intervención para que esa línea de tiempo sea modificada, pues podría ser bastante eficiente, o sea, podría ser una actividad bastante buena. Estaba pensando recién mientras los escuchaba a los dos con atención que justamente esta convocatoria a lo que sería casi, digamos, la intención de hacer la apertura del portal, eso entiendo que requiere de cierta preparación o de cierto contexto energético, ¿no? Y me preguntaba, digo, qué interesante porque tanto la presencia de Nieves como la presencia de Anetti eh, equilibran las polaridades en este ejercicio energético, ¿no? Donde va a haber una previa, vamos a decirle a la gente que el 7, viernes 7 de noviembre y sábado 8 de noviembre son los 2 días en donde se va a estar como haciendo toda una preparación para llegar a este momento que estaba mencionando recién tanto Fran como Arlequín. Bueno, ¿alguna de ustedes cómo lo están de alguna manera acompañando todo esto? Porque hay todo un proceso previo, no es que yo voy, me siento en el jardín de atrás del Hotel Edén y abro un portal, no funciona así esto. Billete, un ticket y ya está. Claro. Y efectivamente no es tan fácil, no es tan sencillo, porque además, como decía Fran, o sea, las dos líneas están aquí. La parte densa ha sido la parte en la que nos hemos movido. Entonces ahora hay que empezar a funcionar más desde la parte energética y más cuando vamos a trabajar desde la parte sutil, desde la parte más consciencial. Este año estamos haciendo todo este trabajo de volver a nuestra esencia, de volver a agarrar el camino que habíamos perdido. Es como la hoja de ruta que se nos había quedado en algún momento olvidada. Bueno, pues estamos agarrando esa nueva ruta. Esa nueva ruta representa que hemos vivido en la densificación de la materia, en toda esta densidad, y estamos muy acostumbrados a racionalizarlo todo. No voy a entrar a un portal desde la razón, desde la mente. Tenemos que empezar a entender cómo funciona la energía. Por eso es importantísimo el trabajo que vamos a hacer esos 2 días de preparación en todos los aspectos, con todos nuestros cuerpos, para ir manejándonos, empezar a bajar la vibración densa, a ponerla en otra tesitura, para que empecemos a vibrar en alta conciencia y empecemos a sentir la energía, a vibrar la energía, porque la energía no es abrir un portal, abro una puerta, cruzo y ya está ahí. No, hay que empezar a tener esa conciencia de cómo esas entidades están ahí, pero esto es algo muy sutil que se tiene que aprender, porque no estamos entrenados. Hemos vivido tanto en esta otra línea que no tenemos este entrenamiento. Entonces es un paso importantísimo. Y es un paso importantísimo porque además al juntarnos mucha gente, anclaremos también esta nueva energía, esta nueva frecuencia y esta nueva vibración y estaremos dando un codazo a las conciencias sólidas para que realmente repunte desde ahí esta nueva energía. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir trabajando en este 7 y 8 de noviembre de forma importante entre todos y cada uno aportando y sumando a este encuentro que yo estoy segurísima de que va a ser grandioso. Anetti, Sí, ¿te gustaría agregar? qué duda cabe que hay que sincronizar y que hay que equilibrar todas las energías, las frecuencias y las vibraciones que se van a mover, tanto previo como en ese mismo evento y en el momento. Y desde luego los ejercicios previos van enfocados a manejar la intención y la voluntad. Nosotros ya días previos vamos a estar ejercitando la intención y la voluntad sobre el evento. Bueno, prácticamente desde este mismo momento que estamos presentando todo el evento, estamos ya manejando esa intención y esa voluntad.
Estaba pensando si este encuentro es como fundacional. No sé si hago bien la pregunta, a Fran o Arlequín. ¿Es fundacional desde el punto de vista energético? ¿Es, diría yo también, a lo mejor sienta un precedente de algo? Porque se da en un contexto histórico en este año 2025 donde salimos del bucle de una línea de tiempo en la que venimos. Entonces, lo tenemos que ver como que o una oportunidad a nivel individual y colectivo, digamos, ¿qué mirada hay que tener? Porque uno siempre busca cuáles son los beneficios de todo esto que se propone también, ¿no? A ver, nos tendríamos que ir al origen de todo este proceso. Nos tendríamos que ir al momento en el que las conciencias sólidas nos entregaban el libre albedrío realmente, porque ellas consideraban que habían cumplido bien su función y que paulatinamente el ser humano cada vez tendría que ser más independiente. Y sin embargo, es el momento en el que las conciencias sólidas usurpadoras entran en juego y empiezan a desviar toda la atención del ser humano hacia el exterior en vez de hacia el interior, hacia depender de algo antes de ser tú mismo, tu responsabilidad y tú mismo tu propio crecimiento, ¿vale? Entonces, esto lo que está marcando es un retorno a todo aquello que perdimos en aquel momento. Así que imagínate si es importante que llevamos miles de millones de años esperando a volverlo a vivir, a volver a comenzar. Por eso no, nos están, digamos, ayudando las conciencias sólidas originales, porque cuando terminemos todo el proceso, volverán a dejarnos con nuestro libre albedrío para que nosotros podamos avanzar y nuestro crecimiento y nuestra expansión se haga cada vez más clara y más evidente. Si nosotros no hacemos este cambio, entonces seguiríamos entregándole a las conciencias sólidas usurpadoras no solo el control del holograma, sino el control de todos los avatares, todos los personajes que estamos dentro de este juego, para que ellos pudieran culminar su plan. O sea O que es sea, libertador, lo que estamos, es un momento de liberación. libertador, claro, Ok. claro. Arlequín, ¿qué te gustaría agregar a esto? Ese es el retorno al Edén, ¿no? Estamos en ese momento de regreso al origen. Y sí, coincido en lo que estamos aquí hablando, en el sentido de que es un recordar. Por eso se habla siempre de que no hemos venido aquí a vivir experiencias, sino más bien a recordar. O sea, de camino que estamos viviendo unas experiencias que están sirviendo de capacitación, de formación y todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo el propósito de todo esto es que después de haber vivido todo lo que se ha vivido durante tanto tiempo, volvamos otra vez al origen. O sea, es el reto de cómo sumir a una conciencia en lo más profundo de una densidad material como es donde estamos, fraccionarla, romperla, hacerla añicos, hacerla pedazos y que después se vuelva a reunificar esa conciencia y vuelva otra vez a recobrar su propia esencia y vuelva otra vez a emerger, ¿no? Es un reto muy, muy fuerte que hemos sido todos los que estamos en esto voluntarios y de hecho yo cuando hablo de las leyendas hablo por eso, porque es que en realidad somos leyendas, o sea, hemos sido gente muy, muy preparada a lo largo de muchas intervenciones que hemos tenido y que ahora pues nos ha tocado vivir esta experiencia que es maravillosa, que es la última además, en el que vamos a terminar recordando y aflorando otra vez con esa sabiduría impregnada ya de todo lo que se ha vivido, ¿no? Y esto es importante para toda la humanidad, o sea, esto que se está haciendo es un gran paso para la humanidad, mucho más grande que el de Armstrong en la Luna, que fue mentira, pero el nuestro está siendo verdad.
El nuestro sí que está siendo verdad y bueno, ahí se ve también un poco qué es lo que ha sucedido a nivel de historia, por qué no han ocultado tanto la historia, por qué los imperios reales que existieron no nos los cuentan, por qué toda la historia está cambiada, las fechas, incluso está cambiada la ciencia, o sea, lo han cubierto todo de mentira, tratando de sumergirnos en una ignorancia profunda, ¿no? Y desde esa ignorancia profunda hacer todo el camino ahora del revés, regresando a casa. Y por eso es también importante el encuentro, ¿no? Porque ahora nos vamos a ir encontrando en ese camino de regreso a casa, nos vamos a ir encontrando todos los seres que hemos participado en esta aventura maravillosa, ¿no? Yo recuerdo bien cuando charlamos de este tema, Fran, habías hecho mención sobre que hay determinadas personas, los RH negativos, los que tenían la capacidad de aperturar portales y de traspasarlos incluso. Seguramente mucha gente de la que viene, que participe de este encuentro, algunos lo sean, otros no. Eh, Vienen varias preguntas aquí. Hay que tener como cierta miedo el traspasar un portal o ser parte de la apertura de un portal. Puede ser que algunos de los que estén tengan más experiencias que otros, digamos, porque esta también puede ser parte de la expectativa de la gente, ¿no? Lo que va a significar porque vamos a ser un grupo de personas con una misma intención, ¿no? Y seguramente con diferentes vivencias. Con lo cual, ¿qué expectativas hay que tener también con respecto a esto? Bueno, yo creo que las expectativas deberían de ser cero, porque cuando nosotros vamos a hacer un evento con expectativas, eh, entra la imaginación siempre. Entonces, cuando tú te estás imaginando algo y luego no es como tú te imaginas, solo te puede venir una gran desilusión, ¿vale? Sin embargo, cuando uno va a vivir algo sin expectativa ninguna, hasta lo más mínimo que le ocurra, está abierto a recibirlo. Cuando un niño pequeño le dice que lo va a llevar al parque, el niño no está pensando ya en los columpios o no está pensando, el niño simplemente disfruta del viaje, disfruta de la experiencia de vivirlo. Y eso le va a llenar mucho más que si va con una expectativa determinada de lo que va a vivir allí. Respecto a los RH positivos, RH negativos o otras tendencias. A ver, lo del RH negativo es una cualidad que tiene, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea el único que lo pueda hacer, quiere decir que él lo va a hacer con más facilidad. El resto lo pueden hacer, solo que tienen que poner más intención y más voluntad. Y a lo mejor el RH negativo lo hace con mucha facilidad, ¿vale? Pero esto no es cerrarle la puerta a nadie, porque eh, vamos a partir de que los avatares son mera sistemas operativos, ni más ni menos, y que uno sea RH negativo y otro sea RH positivo o cualquier otro grupo sanguíneo, forma parte de ese avatar, porque en el fondo todos somos humanos de alta conciencia y como humanos de alta conciencia todos podemos abrir portales realmente, Bien. ¿vale? Entonces, claro está, el que se sienta que es RH negativo y lo viva como RH negativo va a tener más facilidad para poderlo abrir porque su simple predisposición a hacerlo ya le va a hacer poder hacerlo. Y a lo mejor alguien que no se crea capaz de abrir un portal, por mucho tiempo que esté ahí delante, nunca lo va a abrir. Bueno, con Otra todo lo que se dijo, perdón, ¿no? Del Hotel Edén y de ese portal y del lugar, hay que tener miedo, digamos, hay que... No. Bueno, Yo siempre digo cabe que hay que tener preguntarlo. más miedo de los vivos que de los muertos, o del más allá que del más allá, porque el más allá es que no te puede hacer realmente nada, que tú no hayas decidido qué quieres que te pase, ¿vale?
El más acá es más problemático porque te encuentras con un policía que se le ha ido un poco la cabeza y te da dos tiros y ahí se ha acabado toda la historia, ¿vale? Entonces, miedo nunca, porque si vamos con miedo a realizar un evento, lo único que puede ocurrir es que la experiencia no sea lo tan placentera que podría ser. Pero no porque venga algo malo a atacarnos, simplemente porque nosotros ya lo vamos a vivir con ese filtro, Bien. ¿vale? Arlequín, como RH negativo que eres, ¿sientes un potencial interesante el hecho que sea un grupo de personas que vaya con esa intención a hacer algo Sí, que es porque sumamente además la frecuencial? energía se suma, sí, la energía se suma y de hecho estoy seguro que de un grupo de personas que nos concentremos allí, pues seguro que no voy a ser el único RH negativo, seguro que va a haber más. Entonces todo eso Yo, se suma, ¿no? ¿Tú también, Entonces, Nieves? obviamente, a negativo. todo esto pues tiene unas connotaciones bastante fuertes. A mí me impactó mucho ver como un hotel de lujo, porque realmente se ve que era en su época tuvo que ser algo bestial, con lámparas de cristal de Murano, lámparas de araña, cubiertos de plata, platos con los filos en oro, cortinas, cuadros, obras de arte que había también. A mí me impactó mucho cómo es posible que un hotel de esas características desaparezcan los propietarios, desaparezca la gente que lo gestionaba de la noche a la mañana y nadie se preocupó ni de venderlo ni de alquilarlo. O sea, la única opción que se dio ahí y fue totalmente real es que lo abandonaron. O sea, ese hotel se quedó abandonado. ¿Cómo se puede decidir abandonar una inversión económica de esa índole? Porque lo normal es que se alquile o lo Claro. venda o lo traspase o lo que sea, ¿no? Eso sería lo normal. Cuando alguien monta un hotel de este tipo, que se supone que en su época tuvo que costar bastante, que se abandone y se tire abandonado durante 25 años abandonado, que la gente de los alrededores comenzó a saquearlo, se llevaron absolutamente todo, se llevaron hasta las tazas de los inodoros del cuarto de baño, se llevaron lámparas, se llevaron todo. O sea, ¿qué motivó, sin guerra, sin catástrofe, sin nada, que todo el mundo desapareciera y se quedara el hotel abandonado? Obviamente fue el portal. O sea, lo que hicieron fue abrir un portal. En el momento en el que el portal se abrió, esa gente no la pensó, no la dudó, cruzó y no regresó más. Por eso nunca se llegó ni a vender ni a alquilar y la única opción posible era dejarlo abandonado, porque obviamente pasar por ese portal era mucho más importante que la plata que costaba el hotel. O sea, Claro. era un momento en el que nadie se paró a pensar en la plata. Lo que hicieron fue cruzar el portal y chao, se marcharon. ¿A dónde se marcharon? Bueno, yo te diría que se marcharon a la Nueva Suabia, que es la zona que ayudó, en la zona de la Antártida, que ayudó a los nazis a agarrar ese momento de fuerza, porque en realidad la guerra no acabó porque ninguno de los dos bandos que estaban compitiendo perdieran, o sea, la guerra acabó porque se llegó a un acuerdo de alto el fuego. ¿Qué fue lo que motivó ese acuerdo de alto el fuego? Pues ahí lo que parece ser es que llegaron a un acuerdo, negociaron y entonces decidieron ya marcharse para lo que es la Antártida y crear allí las ciudades que después comenzaron a crear, porque luego los nazis empezaron a llevarse mujeres ucranianas, mujeres alemanas, jóvenes en edad de procrear para que con los soldados que ellos se llevaron para allá ir construyendo ciudades e ir poblando lo que se le ofreció allá en la Nueva Suabia, ¿no? Entonces, tiene unas connotaciones muy especiales todo esto, ¿no? Como que esto ya se quedó un poco como el campo de experimentación de una serie de civilizaciones que se están acomodando o se acomodaron en su momento en la Antártida y desde ahí están controlando el mundo. O sea, aquí todo lo que hay montado, todo este show que hay de nobleza negra, que del Vaticano, de las órdenes, las órdenes
militares, todas las órdenes secretas que hay, todas las asociaciones secretas que hay, todo eso se está dirigiendo desde el otro lado de los muros de hielo, ¿no? Bien. Vamos a decirle a la gente que, así recordar que el viernes 7 y sábado 8 de noviembre va a ser el encuentro, y voy a decir dónde, es en Senderos del Monasterio en San Esteban, Córdoba, que está muy cerca del Hotel Edén, y que ahí ese lugar va a estar cerrado para nosotros, va a oficiar como de retiro, y esto fue un poco la condición que va a ayudarnos a prepararnos y facilitar que el avatar esté listo para ese momento. Aneti, ¿te gustaría agregar algo sobre esto? Porque la preparación la van a hacer entre todos, obviamente, ¿no? Pero me gustaría también tu Sí, mirada de la importancia de esta previa, ¿no? sí, va a ser una zona de concentración que nos va a permitir, bueno, no es cuestión de aislarnos del exterior, pero sí es cuestión de concentrar toda esa frecuencia, esa vibración que se va a sincronizar entre todos los participantes. También el entorno, el lugar, pues lo va a facilitar. Los entornos naturales o con mucha naturaleza ayudan a tener un equilibrio y es parte de lo que va a aportar este lugar. Y bueno, pues en ese previo, en ese preparativo, primero vamos a tener una pequeña estancia más íntima de retiro, nosotros pues para un poquito, pues como comentábamos, una preparación, una sincronización, un equilibrio, una limpieza del lugar, acondicionarlo todo para recibir a toda la gente que quiera participar con nosotros de la experiencia. Y de ahí pues partiremos al contacto final como cierre y clausura del evento para tener contacto con el portal. Pero previo a ello pues vamos a tener conocimiento, vamos a compartir cosas, vamos a poner conciencia en lo que estamos, dónde estamos y por qué. Vamos a realmente hacer ese momento y de nosotros dependerá qué hagamos, ¿no? ¿Qué seremos? Seremos ese momento y lo que hagamos de ese momento dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues es muy apropiado ese tiempo previo, esas preliminares, para que todo se vaya acomodando. Bien, Nieves, ¿quieres agregar algo también aquí sobre esto? Pues bien importante que más allá del evento del EDN, en la preparación que vamos a tener esos 2 días, esto va a servir muchísimo a cada uno de las personas que lleguen a acompañarnos en su vida, en su día a día, porque va a empezar a cambiar absolutamente todo lo que son sus cuerpos, toda su forma de ver la vida, salir de este programa de los miedos justamente para empezar a vibrar muchísimo más alto. Recordemos que la energía es frecuencia, es vibración y evidentemente nosotros somos eso. Entonces, lógicamente nos va a ayudar en nuestra vida, en nuestro día, en nuestra prosperidad, en este salto dimensional que tanto se habla en todas partes, pues es parte de lo que ese recordar nos va a llevar. Recordis, volver a escuchar esa música interna que es de vuelta al origen, ese llamado interno tan importante y bueno, entre todos, pues ni se diga, vamos a estar en una altísima frecuencia y vibración. Fran o Arlequín, ¿cuánto de lo personal sienten ustedes y cuánto de lo colectivo? Me gusta ir a un contexto colectivo porque esto se va a ver reflejado en un momento histórico también en el que está la humanidad ahora, como da la sensación de que viene un salto. Ahora, vamos a ver el salto hacia dónde, ¿no? Eh, ¿Cómo sienten que estos, digamos, aporta, suma eh, a las conciencias individuales, vamos a decir, a nosotros, y a lo que el mapa energético hoy está mostrando? Fran, Bueno, pues, a ver, todo acto individual va a tener una consecuencia colectiva, ¿vale? En este caso, se busca más la consecuencia colectiva que el acto individual. Lo que pasa es que el acto individual va a estar ahí. Por eso esa preparación, porque la gente tiene que prepararse un poco, tiene que ponerse en sintonía, tiene que entrar en el sentir antes del acto para poder vivirlo desde donde tiene que vivirlo, desde un equilibrio sobre todo, ¿vale?
si la gente no vive el evento desde un equilibrio, pues no va a servir de mucho ni individual ni colectivamente, ¿vale? Entonces, esos 2 días de preparación o ese día y medio de preparación está pensado para eso, para que la gente se vaya preparando, tanto con cualquiera de nosotros, se vaya preparando para el momento cúlmine, que es el momento en el que vamos a realizar, si está en la posibilidad real, ¿vale? La apertura del portal. Que no podemos decir que se vaya a realizar exactamente porque luego hay muchos factores que pueden intervenir, ¿no? Si nos quedamos ya en la parte individual, puede ser muy expansivo el momento individualmente. Bien. Y que colectivamente, por lo que digo, porque no se pueda llegar al final a abrir ese portal, que no llegue, no tenga tanto expansión en ese momento. Tenemos en cuenta una cosa, que el tiempo no es lineal, el tiempo es simultáneo. Es decir, que algo que nosotros puede que no podamos percibir en un momento determinado, puede estar ocurriendo como pasó en 2012, pero sin embargo nosotros no lo llegamos a percibir, aunque los resultados sí se van a percibir a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, para que llegáramos en el 1 de enero de este año, donde hemos llegado, se tenía que producir el evento del 2012. Y ese evento se produjo, aunque la gente no lo percibiera. ¿De acuerdo? Aunque la gente estuviera esperando, no sé, campana, cualquier historia, y no lo percibiera, pero sin aquel momento no se habría producido este. Y ahora, sin este, no se puede producir el siguiente. Entonces, todo va a estar unido, Claro. pero individualmente puede tener una gran expansión y colectivamente esperamos que también la tenga. Bien, Ojalá. Arlequín, ¿quieres agregar algo? Sí, colectivamente va a tener obviamente el impacto fuerte, ¿no? Va a ser mucho, yo creo que va a ser mucho más impactante a nivel colectivo que a nivel individual, porque a nivel individual, bueno, pues habrá quien sienta más, quien sienta menos, quien pueda resonar mejor o peor. Pero sí es cierto que al estar todos juntos, obviamente sí que va a impactar en el campo cuántico, que es de lo que se trata, ¿no? Que podamos en el campo cuántico, que podamos hacer actos de presencia, ¿no? Que en el campo cuántico se sienta que ya hay un grupo de seres humanos interesados eh, en rectificar la línea de tiempo. Yo creo que eso va a ser muy, muy efectivo porque es una forma de decir, estamos acá, nos estamos manifestando, tenemos unas intenciones claras y en común. Y por lo tanto, pues una forma de manifestar nuestra intención en el campo cuántico. Y esto me gusta mucho la idea de esto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ahora, qué interesante porque todo esto que surge o se gesta a partir de 12 entrevistas, al final terminó marcando un antes y un después, ¿no? En donde de alguna manera se activa esta oportunidad, digo yo, ¿no? De que compartiendo una información, vemos cómo la información hoy se activa, por eso me parece maravilloso para el tiempo que estamos que esto se dé, digamos, como de manera colectiva y cuando se dé así, las cosas empiezan a tomar claramente forma. Por eso retorno al Edén, ya a esta altura, después de todo lo que escuché y que compartimos acá, no es solamente un encuentro, un evento, ¿no? Es una experiencia que nos está invitando a sentir, a recordar, a experimentar. Así que cada uno de los que nos está escuchando va a saber desde dónde lo quiere vivir, es una decisión interna
Y el punto de encuentro va a ser aquí en Córdoba, en Senderos del Monasterio, donde se va a hacer la previa, vamos a prepararnos. Esto va a ser en San Esteban, Córdoba, los días 7 y 8 de noviembre. Y el cierre, digamos, esta preparación nos va a llevar a que el 8 de noviembre, ya entrada bastante la tarde, podamos acercarnos al Hotel Edén, ahí donde ya Arlequín y seguramente Fran, que vamos a estar días antes haciendo el reconocimiento del lugar, poder encontrar ese punto energético que de alguna manera nos invita a todos a anclar, a reunirnos. Quiero dar un dato de contacto para las inscripciones, para pedir información. Dejo un WhatsApp que es el +54 911 3912 6999. Ahora lo vuelvo a repetir, pero me quedaba con esta idea, ¿no? Que este movimiento que esta decisión interna va a ser un ejercicio del sentir, ¿no? Un movimiento que va a venir desde adentro. Y si sentimos que tenemos que ser parte, si sentimos este llamado, bueno, todo se va a sincronizar para que así sea. Nieves, Anetti, bueno, Fran, Arlequín, los 4 que van a ser los anfitriones energéticos, diría yo, de estos 2 días maravillosos ahí en Córdoba. Y no sé, si quiere alguno de ustedes dar una reflexión final, y si no, así vamos cerrando este espacio de información que la gente lo venía pidiendo porque ya sabían que se estaba gestando, así que nos da mucha alegría poder hoy compartirlo con todos. Bueno, nada más recordarles que es Córdoba, Argentina, ¿eh? Porque no es ni Córdoba, España, ni Córdoba, México. Es verdad, buen dato. Muy bien, Nieves, gracias. Muy bien. Bien importante, y que si vibran en esta esencia, pues que se unan, porque este es el momento de anclar esta nueva energía, y que los esperamos con mucho agrado para darnos un abrazo personalmente y vibrar en alta frecuencia. Qué lindo, gracias. ¿Alguien más que quiere decir antes de irnos? Yo quisiera decir también que este evento y todos los que vengan son la oportunidad que tenemos ya los seres de luz de poder juntarnos, de poder ir creando ese colectivo que tanto necesitamos, porque en realidad el We Are One que yo tengo en mi canal de internet es eso precisamente, ¿no? Todos somos uno. Y en todas las ocasiones en las que podamos unirnos, juntarnos, participar unos con otros, que nuestras energías se entrecrucen, siempre hay un aporte energético, algo me aportan a mí, algo aporto yo, ¿no? Entonces, de aquí en adelante yo creo que es importante que nos vayamos sumando a todas estas iniciativas y a todas estas experiencias. Pues nada, ahí estaremos y os invitamos para que no os lo cuenten y lo vivamos todos de primera mano. Qué bueno eso. Bueno, retornar a lo que realmente era nuestra línea temporal va a depender ahora de nosotros. Ya no es cuestión de que alguien te lo cuente, es cuestión de vivirlo y de sentirlo de primera mano. Eso lo tomo, me gusta esto, que nadie me la cuente, ser los hacedores, ¿no? De este ejercicio tan especial que va a ser el 7 y 8 de noviembre. Y vuelvo a insistir, a ver, no hay lugar para 1000 personas en el retiro. Lo digo esto porque los cupos van a ser de acuerdo a la capacidad del lugar. El lugar se presenta como Senderos del Monasterio, lo pueden buscar en Google, pero para poder inscribirse, poder participar, vamos a estar todos juntos ahí, tienen que hacerlo al +54 911 3912 6999. Bueno, y con esto sí, ya me despido, cierro y volver a decir, dejemos que nuestro corazón nos indique cuál es el movimiento que debemos hacer y ser parte de ese movimiento. Gracias a todos, nos vamos, gracias. Gracias, un saludo. Chao. Chao. Chao, chao.